Tenemos la posibilidad de encontrarnos nuevamente a través de este espacio, de este tiempo. Hoy es el día. Hoy puede ser tu día si somos capaces de abrir el oído, más allá de la situación en la que te encuentres. Siento que en estos tiempos donde hay tantos vientos soplando en contra, en oposición, donde hay tantas sacudidas, ya sea de las aguas o de problemas que tantas personas están atravesando, tenemos la posibilidad de oír algo que va a ser bueno para tu vida. Hay esperanzas para todo aquel que sea capaz de de abrir su oído a Dios. Hay esperanzas. Quiero saludar a mi esposa. Dios te bendiga. Dios te bendiga y bueno, bendigo a la audiencia y qué bueno una vez más poder estar juntos aquí hablando, compartiendo, ¿no? Mientras quizás estás tomando un café, descansando. Qué importante poder hablar de Dios, de su palabra, que hay tantas riquezas, porque yo antes, cuando no conocía a Dios, mis papá y mi mamá me mandaron a una escuela cristiana desde los 7 años, 6 años. Pero la Biblia es como que uno la tiene ahí, ¿no? En un cajón, como el regalo, la Biblia de mi abuelo. Yo tenía la Biblia de mi abuelo. Sí, sabés que a veces es real, a veces se usa como una especie de amuleto. Hay ocasiones donde estoy o visito una casa, llego a un lugar y tienen la Biblia en un lugar determinado como si fuera, así como alguien puede tener una pata de conejo en un lugar o una herradura colgada en una habitación. Sí. Muchos tienen la Biblia como una especie algo de temor, algo de reverencia, algo que no se puede tocar, ¿no? Sí, porque sí. Es una reliquia. Y realmente cuando uno entra a leer y a conocer a través de los maestros de la palabra, uno dice cuántas cosas que me perdí, ¿no? Es como un océano. Exacto. Que no se puede, uno sabe cuándo se mete, pero no se termina jamás. Sí, yo recuerdo que iba a la escuela y solo oía las enseñanzas que ellos me daban, ¿no? Cristianas, por supuesto, pero no era de ir a buscar en la Biblia, a ver lo que decía, si era correcto, porque también eso, ¿no? Que a veces hay enseñanzas que uno las toma, pero no se toma el trabajo de ir a la Biblia y decir, no, esto no dice. Mira, hoy tenemos la posibilidad, cuando digo tenemos, los que están sintonizando, todos tenemos un acceso tan fácil. Sí. Sin ir más lejos, hasta hace 150 años aproximadamente, si bien ya había diferentes manuscritos y había algunas versiones de la Biblia, era algo muy costoso. Sí. Recuerdo la historia de una joven que ella toda su vida desde chiquita anhelaba tener una Biblia y visitaba. Primero, que una mujer en ese tiempo tenga una Biblia era algo muy complicado. Claro, sí. Pero ella veló tanto por eso. A raíz de esta mujer nace lo que hoy se conoce como sociedades bíblicas. Claro. Pero sin entrar en esos detalles, hoy tenemos la posibilidad de acceder, incluso aquel que tenga una computadora, que pueda acceder a internet. Sí, en el celular. Uno en el celular se baja las versiones que quiera y puede recorrer programas, estudios. Y hoy tenemos tan cerca en nuestra mano, ¿no? Dice la palabra, cerca de ti, cerca de tu boca, está la palabra. Son últimos tiempos y creo que la palabra de Dios está moviéndose en todo lugar, porque es la necesidad del ser humano. Hoy lo entiendo. Para aquellos que les interesan los eventos de los últimos tiempos, la claridad que tiene la palabra de Dios para mostrarnos los tiempos que se están viviendo. Sí. Sé que hay muchas personas que les interesan
los eventos del futuro, los tiempos finales. Sí. Y en el medio se mezclan un montón de personajes que andan dando vuelta y algunos inclusive ponen sobre el tapete, digamos, por ejemplo, personajes como Nostradamus. Sí. Ponen personas que en el abanico de cosas que dicen y que tiraron en algún tiempo, es como que empiezan a tirar o a tratar de formar, y claro que si vos querés estirar las cosas para que coincidan, uno puede lograr algo de eso. Ahora, la claridad que tiene la palabra de Dios en los libros proféticos, es decir, anteriores a la venida del Señor Jesucristo, como los libros, Apocalipsis, que si bien es un libro que tiene muchas metáforas, muchas figuras, sí, muchos simbolismos, yo te aseguro que es muy, muy interesante. Sí, a veces uno le pregunta a la gente, ¿qué sabes de los tiempos finales? Y bueno, es como que ellos han oído el fin del mundo. O sea, eso es una muletilla que la gente con miedo lo habla, ¿no? Y qué importante es conocer la palabra, que hoy son tiempos finales, pero Dios tiene buenas noticias. Sí, la realidad es que alguien que oye tiempos finales, fin del mundo, esta humanidad, o sobre todo la parte occidental, está influenciada para ser manejada o para que lo que nos movilicen, lo último que uno quiere escuchar es tiempos finales o el fin del mundo. Al contrario, hoy te venden un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que tenés que ser, que hacer, todo lo que podés lograr. Entonces lo último que alguien quiere oír es tiempos finales. Sí. Pero vamos a hacer algo. Vamos a ir a un pequeño corte, no es el corte final vamos a ir a un pequeño corte y en un instante regresamos y vamos a estar hablando algo acerca de este tema. Y aquí estamos de regreso y bueno, ¿cuántas cosas podemos hablar acerca de la palabra de Dios? Hay personas que tal vez están atravesando diferentes circunstancias y tienen hambre o quieren saber algo acerca de la palabra de Dios, pero tal vez tenés un prejuicio o te quedaste con algo que te dijeron en tu infancia, en tu adolescencia. Decía hace un rato mi esposa que ella estudió en un colegio donde de alguna manera era un colegio cristiano, pero se quedó solamente con lo que le dijeron. Exacto. Y nos perdemos tantas veces de las riquezas, de las profundidades, y quizás sin entrar en el terreno de las profundidades. Dice justamente la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, Sí. sino que de todo aquello que sale de la boca de Dios. Y una de las cosas
que salieron y que sigue saliendo de la boca de Dios, tiene que ver justamente con su palabra. Esta palabra que es viva, que es eficaz, que produce transformación, que tiene respuesta aún para estos tiempos donde uno cree o puede pensar que la palabra de Dios ya pasó de moda, que es vieja. Vos sabés que me recordaba esto, ¿no? Generalmente cuando uno es chico, de alguna manera oyó o a la abuela hablarles de Dios. Mi mamá, antes de ir a dormir, nos enseñaba a rezar. Y realmente cuando uno se encuentra con la gente en la calle, siempre encontrás gente que te dice: yo recuerdo cuando iba a una escuelita dominical y me enseñaban la palabra, y cómo pasa el tiempo y vamos dejando eso, ¿no? Esas enseñanzas de Dios, esa palabra que te alimentó. Y qué importante regresar a esa fuente. Son tiempos donde necesitamos urgente volver a las fuentes. Y esto no tiene nada que ver con lo religioso. Lo religioso ha hecho que muchas personas tomen distancia de la palabra de Dios, incluso de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque vos decías, recuerdo cuando mi mamá me enseñaba el Padre Nuestro o te enseñaba a rezar. Hay muchas personas que el Padre Nuestro lo relacionan, por poner un ejemplo, con una penitencia. Claro. Tal vez se equivocaban, cometías un error, metías la pata y te decían: ahora entonces tenés que rezar 10 Padres Nuestros. Es que en realidad era así. Bueno, y uno lo termina... realidad era así. Pero lo terminás tomando casi como una penitencia. Como un castigo. Como un castigo. Y mirá cómo se distorsiona. Es que yo creo que eso es algo diabólico. Es decir, el diablo ha distorsionado, por ejemplo, algo tan maravilloso como ese modelo de oración que Jesucristo les enseñó a sus discípulos y que nos enseña a todos nosotros. Entre otras cosas, incluso el comienzo del Padre Nuestro, otra de las cosas que el diablo ha distorsionado y es como que ha logrado dañar, es esa relación o esa influencia de paternidad. Fíjate cómo comienza justamente el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Con todo lo que implica el reconocer a Dios como nuestro Padre, ese amor de Padre, esa fidelidad de un Padre, esa presencia de un Padre. Pero necesitamos justamente regresar a las fuentes con toda la riqueza que tiene la palabra de Dios. Tiempos donde el aumento de la ciencia sigue avanzando, sigue creciendo. Entonces, cada vez parecería más que la palabra de Dios queda relegada y todo lo contrario. Fíjate que, por poner un ejemplo, en Job capítulo 1, versículos 5 o 6, cuando dice que los hijos de Dios se presentan delante de Dios, entre ellos venía infiltrado Satanás. Y Dios mismo le pregunta, le hace esta pregunta: ¿de dónde vienes? Y él responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Un libro escrito hace cientos de miles, en realidad no de cientos, miles de años. Job es el primer libro de la Biblia. Ya ahí tenemos una respuesta clara que tiene que ver con rodear la tierra. ¿Cuántos años ha disputado la humanidad acerca de cómo era la tierra, de que era cuadrada, de que era plana, de que era así y de que era asá? Estoy poniendo simplemente un ejemplo para trasladarles que la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene respuestas para todo. A todo. Pero no solo respuestas a aquellos que quieren volverse sabios o que quieren conocer acerca de un tema.
La Biblia también trae esperanza. La Biblia tiene promesas a padres, a mamás que están sufriendo por sus hijos, porque sienten que sus hijos están en cualquier cosa, que se les fue de las manos, Sí. que qué solución, qué respuesta me dan para eso. La palabra de Dios también tiene promesas que tienen que ver con la relación de padres e hijos, que tienen que ver con la familia también. Incluso ahora estoy recordando una de las promesas que yo soy testigo de eso, que le hizo Pablo a un carcelero cuando, Sí. bueno, la historia es larga, una historia que está en Hechos capítulo 16. El tema es que lo encierran a Pablo y a Silas en esa prisión y ellos en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, no sé a quién le puede estar hablando Dios, pero siento que a más de una persona le está hablando. ¿Sabes qué se pusieron a hacer ellos? Se pusieron a cantarle a Dios, a alabar el nombre de Dios. Y cuando se pusieron a hacer eso, las puertas de las celdas se abrieron. Se abrieron, las cadenas se cortaron y el carcelero, que tenía la responsabilidad de cuidarlos, cuando ve que se abren todas las celdas, sacó su espada para matarse. Y Pedro le dijo, no lo hagas. Ninguno ha escapado. Todos estamos aquí. Entonces, viendo eso, este carcelero le dijo, qué poder, qué impresionante poder. Pero este carcelero que se iba a quitar la vida, cuando vio esa actitud, dijo, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo soy un testigo fiel de que Dios cumple sus promesas. Maravilloso. Poder de Dios. Ese poder hoy está latente para hacer milagros, para restaurar familias, para cambiar atmósferas, circunstancias. Dios quiere acercarse a esta humanidad. Dios está llamando a la puerta del corazón. Exactamente. Vamos a ir a un pequeño corte nuevamente. Vos decías, Dios se está acercando. La palabra dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hay personas que se están acercando a Dios en esta hora, pero vamos a seguir hablando luego después de este pequeño corte.
por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Y aquí estamos nuevamente ya preparándonos para el bloque final, pero te recuerdo lo que dice justamente la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Papá, ese es el deseo de Dios. Mamá que están en esta hora sintonizando, créele a Dios, créele a Dios. Entiendo que hay situaciones que causan tristeza, aflicción, cuando ves a un hijo, a una hija que no está como te gustaría verlo, pero créele a Dios, empezá a confiar en el Señor y reclamá a ese familiar para Dios. Y eso es lo que sí, Dios cuando uno pierde el control de las cosas, cuando uno pierde el control de su vida, de su casa, de su familia, ahí está Dios esperando, ¿no? Que le demos la oportunidad, que le demos ese lugar que está vacío en nuestra vida, que está sin amor, con necesidades, con cosas. Fíjate que lo que vos estabas diciendo, en la Biblia dice que la palabra es viva, eficaz, más cortante, es que espada, dice, ¿no? De dos filos. Y dice que atraviesa el alma, llega al espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, hay muchas cosas de nuestra vida que ni nosotros sabemos, que ni nosotros recordamos, que nos impiden ser felices, que nos estorban. Y Dios nos está dando una llave gloriosa, ¿no? Su palabra. Exacto. Y a través de su palabra podemos ver promesas de Dios, podemos ver situaciones donde ya nada se podía hacer. Hoy se viven, a pesar del aumento de la medicina, de la ciencia, de la tecnología, hay muchas situaciones donde ya nada se puede hacer. Cuando antes hablábamos en algunos casos donde padres ven a sus hijos mal, influenciados por malas compañías, presos de un vicio, de algo que no hay manera. Cuando ya nada se puede hacer, Dios tiene la última palabra. Claro, para eso necesitamos acercarnos a Dios. Tenemos que acudir a Dios. Dar ese paso. Sí, estoy recordando, no nos daría el tiempo ahora para hablar de esa historia, una historia preciosa, donde un principal de una sinagoga, su hija estaba muy enferma. Este hombre tenía dinero, este hombre tenía influencias, seguramente los mejores médicos habrán ido a ver a su hija, seguramente las personas más influyentes y más sabias de la época le habrán dado consejo a su hija, a la misma familia, pero ya no se podía hacer nada. Pero este hombre en la desesperación tuvo una reacción sabia. Sí. ¿Cuál fue la reacción? Ir a ver a Jesús. Llegó donde estaba Jesús, le dijo, por favor, Jesús. Le rogó, oró. Le rogó. Yo creo que hay llaves que son importantes, porque muchas veces nosotros es como que nos ponemos en una postura como diciendo, bueno, Dios sabe todas las cosas, sabe lo que me pasa. Sí, Dios sabe todas las cosas, pero Dios también está esperando que nosotros acudamos a Él. Dios está esperando que nos presentemos delante de Él. Y puede ser, no sé por qué en el programa de hoy tengo un sentir en mi corazón, que hay personas muy necesitadas de una respuesta familiar, de una respuesta hacia sus hijos. Tal vez puede ser una respuesta en tu matrimonio también. Sí. Este hombre se dio cuenta que ya no podía hacer más nada. No, podía
Tenía la posibilidad de llevar a su hija a la mejor clínica, sanatorio, hospital de la ciudad, de la época, pero es como que ya había agotado todo. Pero lo fue a ver a Jesús. Y Jesús le dijo, cree. Si tan solamente puedes creer. Y él le dijo, pero necesito que venga. Bueno, estaban hablando ahí y llegó uno y le dijo, ya no lo molestes más al maestro. Tu hija murió. Diciendo, ya está. No hay esperanza. No hay esperanza. ¿Qué situación más desesperante que esa? Donde ya hay muerte. Sin embargo, Jesús le dijo a este hombre, no temas. Cree. Fíjate, en una situación donde ya no se podía hacer nada, sin embargo el Señor fue contundente. La levantó. Ahora, si había alguien que estaba muerto y Jesús dio vida, donde ya el hombre había agotado toda su posibilidad, donde era algo realmente imposible, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Será que te está pasando algo, le está pasando algo a tu familia que Dios no pueda hacer? No, por eso tenés que venir a Cristo. Él está esperando, Él está golpeando, como dice la palabra, ¿no? Él está golpeando a tu corazón, déjalo entrar, recibilo y Él va a hacer ese cambio en tu vida. Es maravilloso, no hay nada mejor, así que te animo. Claro que sí, y Dios lo quiere hacer, Él está interesado en hacerlo. Decía recién mi esposa, Él está golpeando la puerta de corazones, siendo Dios todopoderoso, teniendo la autoridad, teniendo la estatura, la fuerza, todo para entrar a la fuerza. Sin embargo, Él golpea, como diciendo, el que escoge sos vos, el que decide sos vos. Y resulta que nosotros delante nuestro se nos presenta el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir cerrando, así que te animamos a que le abras la puerta de tu corazón. Él está dispuesto a hacer el cambio en tu vida. Experimentalo, porque este es el día. Muy bien. Bueno, esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Sí. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta el próximo programa y que Dios te bendiga.